La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este tercer encuentro de poesía de la 34ª Feria Universitaria del Libro. Nos acompaña en esta ocasión a compartir justamente en la conmemoración de 101 años de esta importante poeta Idea Vilariño, el maestro Alfonso Valencia, quien justamente como una de las novedades en el marco de nuestra perspectiva académica, crítica literaria, ha publicado justamente un texto, un análisis a profundidad de la poética de la autora que conmemoramos, y nos comparte justamente a grandes rasgos todo cuanto está inscrito en ese artículo, en ese análisis, en ese estudio. Yo te presentaré, querido Alfonso. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Feria Universitaria del Libro. Hola Aristides, pues muy bien, muchas gracias por esta invitación y bueno, pues también muchas gracias a las autoridades de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a ti especialmente por hacer posible por tercer año consecutivo este espacio necesario, ¿no? En nuestro campo literario, en nuestro campo cultural hidalguense, pues un espacio centrado más que en la producción, pues en el análisis y en el estudio pues, de la poesía. Entonces te agradezco y agradezco a las autoridades. Estoy evidentemente muy contento de volver a platicar contigo. Gracias, Alfonso. Bueno, para la gente que nos escucha, él es, por supuesto, poeta, es editor, investigador, ensayista, además ha escrito narrativa, es maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana, ha sido profesor de literatura en diferentes instituciones, por supuesto en nuestra universidad ha sido profesor de literatura, actualmente también es profesor en otros ámbitos y en otras temáticas que tienen que ver, por supuesto, con temas en el orden de la cultura, del arte, etc. Fue becario más bien del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en Hidalgo y a nivel nacional, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también, ¿no? Del CONACYT. Por supuesto, es ganador del Premio Efrén Rebolledo de Poesía y del Premio Ricardo Garibay de Cuento, que son los premios estatales pues más importantes, los que han generado este catálogo de grandes autoras y autores de la entidad. Y bueno, ha sido ponente, conferencista en diferentes partes del mundo. Para nombrar, digamos, un aspecto de su obra, él escribió el libro de las cosas que no sucedieron. Justamente fue el libro con el que ganaste el Efrén Rebolledo, me parece. El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque, que además tiene una historia que tiene que ver justo con la hibridación de géneros literarios, de la cual ya hablamos en ocasiones pasadas en el encuentro. Los volúmenes de cuento, además, Teoría de la Precipitación, que fue justamente con el que ganaste el Garibay, y Préndete Fuego, Cuadernos y Archivos Inéditos de Dubái Villafana, que también es un volumen de cuento editado por el gobierno del estado de Veracruz en 2018. Además de eso, publica también la colección de ensayos, Ciencia y Técnica de la Derrota, reflexiones sobre el amor durante mis peores años, en 2012-2016, editada por Dubios en 2019. Y bueno, como les decía, justamente hoy nos acompaña para conmemorar los 101 años de Idea Vilariño, y 101 porque por cuestiones que nos atravesaron a todos en todo el planeta, que ya conocemos y que padecemos a diario, eh, eh, en vistas y luchando, digamos, por acercarnos a una nueva realidad,
pues bueno, nos vimos obligados a celebrar a IDEA un año después de su centenario, pero bueno, ¿no? Con la fortuna de que a fin de cuentas se nos da la oportunidad de hacerlo. Y bueno, en el marco de esta publicación, querido Alfonso, que es una publicación que lleva por nombre Este Cascajo Puro, no me quiero equivocar, Este Cascajo Puro, notas para una poética de la ansiedad a partir de los nocturnos de Idea Vilariño, que aparece justamente en la revista Carátula de Nicaragua en 2021. Y bueno, nos compartes ahora a grandes rasgos de qué va justamente esta publicación. Alfonso, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Aristides. Bueno, entonces les voy a platicar un poco acerca primero de Idea Vilariño, es decir, para que quienes no la conozcan, pues bueno, sepan al menos un poco de su contexto, pues más o menos biográfico. Y después les platicaré un poco sobre la idea de ansiedad que atraviesa esta idea de la poética de la ansiedad, para después, pues sí, compartirles pues este pequeño análisis que he realizado, digo pequeño porque es pequeño en extensión, digamos, y más para esta versión de esta presentación, pero bueno, que significó pues un trabajo, pues, pues sí, más o menos arduo pues, sí, de reflexión y de investigación sobre específicamente un libro de Idea Vilariño, ¿no? Tampoco es que me haya centrado o que este análisis pretenda ser abarcador de la obra de Idea Vilariño, sino específicamente me interesa la lectura de sus nocturnos, que es un volumen que, bueno, del cual ya ahorita les hablaré. Entonces, primero te agradeceré, Aristides, por favor, si puedes compartir la imagen del grupo, Claro. de esta generación del 45 a la que pertenece Idea Vilariño, y ahorita, mientras yo les iré platicando de qué se trata esto. Bueno, pues Idea Vilariño nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y murió en la misma ciudad el 28 de abril de 2009. Perteneció a la generación del 45 junto a otros escritores uruguayos. Y bueno, aquí podemos ver, en esta imagen, podemos ver pues bueno, la reunión de la generación del 45, celebrando de algún modo la visita de Juan Ramón Jiménez. Y bueno, ahí a Montevideo, y ahí podemos ver pues de entrada es una fotografía típica, si hablamos, digamos, como que de generaciones que más o menos estaban al mismo tiempo en otras latitudes, porque lo primero que nos salta es que vemos muchas mujeres, ¿no? Entonces, de entrada está ahí María Zulema Silva, está María Inés Silva Vila, las hermanas, al centro está Juan Ramón Jiménez, al lado está precisamente Ida Vilariño, y en esa misma línea hasta el extremo está el gran teórico Ángel Rama, y abajo podemos ver a Amanda Berenguer, a Zenobia Camprovi, a Ida, y a la gran Ida Vitale también, y a Elda Lago. Es decir, es una generación que pues se caracterizó por la, como les digo, la atípica inclusión de mujeres. Si pensamos en estos mismos años, las generaciones de México, pues no vemos tantas mujeres en las fotografías junto a Octavio Paz o junto a todos ellos, esos escritores, ¿no? Entonces, bueno, varios de estos personajes que vemos aquí fundaron una revista que es muy importante para comprender la literatura uruguaya del siglo XX. Esta revista se llamó Número, y es importante porque su rigor para publicar autoras y autores nacionales impulsó una nueva literatura, digamos, menos campirana y más citadina y en sintonía con la literatura del mundo, por parafrasear a Benedetti. Idea Vilariño nació en el seno de una familia culta. Su padre fue Leandro Vilariño y fue un poeta que no publicó nunca en vida, y bueno, además pues fue un conocido anarquista. Su madre, Josefina Romani, era una conocedora de la literatura europea. Y bueno, y el talante intelectual de las hermanas, o sea, de la familia, el talante intelectual, el talante poético de esta familia puede reflejarse en los nombres de las hijas y hermanas, obviamente, Vilariño Romani. Ellas son Numen, Poema, Azul, Idea y Alma. Idea publicó su primer libro en 1945, precisamente un poemario titulado La Suplicante. Sus padres murieron pronto y tal vez esa es la razón del aire, digamos, funerario de su poesía. Y digo funerario porque hay algo del duelo y de la angustia de la pérdida y la soledad que está presente en su obra de principio a fin.
Aquí, como ya les había dicho, nos vamos a concentrar en sus nocturnos, que es una obra que fueron publicados, es un volumen de poesía nocturna, pues, que se inscribe en la tradición, pues digamos, es un asunto muy complejo, el asunto de los géneros, pero pues en una tradición que en México podemos observar, por ejemplo, en Javier Villaurrutia, ¿no? Y que pues tiene también su parangón en la música, por ejemplo, con Chopin, ¿no? Y este volumen fue publicado en 1945. De algún modo es muy sabida su tormentosa relación con Juan Carlos Onetti, quien la dejó para casarse con Dorotea Moore. La trama de esta historia de amor puede seguirse fácilmente en distintos sitios de internet y no ahondaremos en ellos aquí para explicar de algún modo la desesperanza de los poemas de Andrea Vilariño y el profundo desamor que se puede leer en ellos, ¿no? Entonces preferimos, como les digo, explorar este asunto de las poéticas de la ansiedad, pues como para intentar sentar las bases de un análisis que a lo mejor nos pudiera servir para estudiar pues otras poéticas similares que son muy contemporáneas, ¿no? Y sobre todo, pues después de este año de encierro, pues tal parece que también la ansiedad se ha vuelto como un estilo de enfermedad del siglo o algo así. Si podemos ahora ya poner la foto de idea, por favor, Aristides, te lo agradecería. La ansiedad, como sabemos, es el mal del tránsito milenario. Perdón, ahorita les voy, entonces ahora vamos como a hacer esta pequeña definición de ansiedad para los términos de este análisis, ¿no? Que evidentemente hay que ser claros, no es una definición clínica de la ansiedad, evidentemente, ¿no? Es decir, es una definición de ansiedad que viene de la lectura precisamente de la poesía, ¿no? Y pues digamos de un sensor, un análisis más o menos ahí, que es un estilo de sensor de lo que sucede con ciertas generaciones de poetas, tanto hombres como mujeres contemporáneos, ¿no?, en Latinoamérica. La ansiedad es el mal del tránsito milenario, se expresa en la imposibilidad del presente, el obsesivo anclaje en un pasado idealizado, absurdo en su perfección inexistente, y en la certeza de un futuro terrible, improbable también, por la ilógica maraña de acontecimientos que llevan a desenlaces siempre calamitosos. La ansiedad es jamás estar, siempre desplazarse o hacia atrás o hacia adelante, abandonarse, ser un ente vacío, ausente, como diría Guida Vilariño, nunca aquí. La mente ansiosa no acepta el presente, mueve la experiencia del yo hacia un estado perfecto lejano en el tiempo y hacia adelante a la muerte, a un final que, luego de bifurcaciones ociosas, termina en catástrofe, en la construcción de un escenario bárbaro en el que todo funciona mal. Es decir, la ansiedad nunca sucede en el presente, la ansiedad siempre es o hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Es el mal del tránsito milenario, es decir, de nuestras generaciones, porque nuestras son la incertidumbre y la aniquilación del futuro. Mi generación, heredera de quienes perdieron las revoluciones que habrían de lucharse en los 60, fue condenada al desencanto, al destriunfo, que no es derrota. Dejamos de creer en todo y en todos porque descubrimos el sabor amargo de las cosas que creíamos justas. Nuestro sino es la angustiosa repetición de insípidas rutinas, hacer lo mismo una y otra vez, eliminando toda opción de futuro, condenándolo a un ciclo. La certeza del presente eternizado que se vuelve un estar en el pasado, ausente del goce de la hora. Ese es el miedo de una generación que perdió lo prometedor del futuro en el paso milenario, en el tránsito de un sistema fundado en la tradición a uno perdido en el vacío de la desesperanza. Y si algo empeora este estado y nos abstrae todavía más, es que no hay nada que podamos hacer. La suerte parece ya estar echada. Hemos ido, pues, de la acción a la inacción, a la angustiosa apatía del que se sabe desplazado y vaciado. Diría Idea Vilariño, un puro cascarón sin centro. Entonces, más o menos estos son los ejes por los que se mueve este análisis o por los que podríamos empezar a leer de algún modo los nocturnos de Idea Vilariño, ¿no? Es decir, es posible perfilar una poética de la ansiedad útil tal vez para comprender nuestras actuales poéticas del desasosiego, partiendo de la lectura de los nocturnos de Idea Vilariño. En ellos podemos rastrear no solo temáticas, sino formalmente elementos de lo que podríamos llamar una poética de la ansiedad, en cuanto insatisfacción, negación del presente, obsesivo retorno al pasado y repetición. Es decir, esos serían como los 4 aspectos
que en la obra de Ida Vilariño los podemos identificar tanto formalmente, es decir, en la forma física del poema, pues, es decir, en el ahogo que nos genera leerla, por ejemplo, por los versos muy cortos, posiblemente también las continuas repeticiones de palabras, las continuas repeticiones de ideas y de conceptos, y además, pues, en la propia temática, ¿no? Que ahorita lo veremos, ¿no? Como ya les dije, pues no se trata de confrontar de algún modo cuando hacemos este tipo de análisis, no se trata de confrontar la biografía de la uruguaya, ¿no? Con, con su obra, ¿no? Ni tampoco pues diagnosticar a Idea Vilariño de este asunto, ¿no? Es decir, no se trata de eso, ¿no? Se trata de una experiencia de lectura y la idea de una concordancia estética, ¿no? La idea de Idea Vilariño respira, digo yo, con fresco aliento en nuestra época. Si antes, y estoy hablando de hace apenas unos 10, 15 años, fue el reflejo de un mundo inacible por la proximidad de su final inminente durante la tensa calma de la posguerra y las represiones dictatoriales latinoamericanas, y de la espera angustiosa por el ser amado y la imposibilidad del amor y su consecuente confesión nocturna, ahora podemos leer estos poemas como una novedad, ¿no? Ahí haciendo un estilo de análisis anacrónico, es un estilo de novedad que viene del pasado para iluminar nuestras muy contemporáneas inquietudes y soledades. Y Lariño va a compartir con nuestras generaciones no solo la desilusión y el filtro que hace ver todo terrible, sino también la rebeldía y la pulsión de una poesía que debe expresarse siendo joven. Idea Vilariño publicó precisamente la primera edición de Los Nocturnos cuando tenía 35 años, ¿no? Es muy joven, evidentemente, pero ella escribe con el desencanto y con esa sabiduría decantada de quien parece que ha librado un montón de batallas, tanto sentimentales como corporales, ¿no? Y eso, de algún modo, le da un talante de juventud eterna, tanto a la figura de la poeta como a su propia poesía. Entonces vamos ahora a analizar un poco la experiencia de la ansiedad en estos poemas de Idea Vilariño. Y les voy a leer un pedacillo de un poema. Dicen: la vida no pudo consistir en corredores, en madrugadas sórdidas, en asco, en tareas sin luz, en rutinas, en plazos. No pudo ser, no pudo. La lectura de Los Nocturnos resulta en una experiencia similar a la de la ansiedad, sintetizada en 4 aspectos que ya les había comentado: la repetición obsesiva de una idea, la reducción del futuro a muerte y ceniza, la velocidad obsesiva del pensamiento y la falta de aire, es decir, el sentimiento de ahogo. Estos 4 aspectos se reflejarán en 8 rasgos de la poética de la ansiedad que más o menos propongo, ¿no? Que son el sofoco, es decir, el sentirse sofocado, la obsesiva observación de lo cotidiano, la reiteración de una idea, palabra o forma para generar un vacío de significado. Y esto no es otra cosa que es como cuando repetimos una palabra, muchas veces termina siendo solo la palabra y se vacía de significado. Inténtenlo ustedes, ¿no? Intenten repetir dulce, por ejemplo. Va a llegar el momento en el que si lo repiten en voz alta, va a adquirir solamente su materialidad la palabra, vaciándose de significado mediante este proceso de repetición. Y esto lo vamos a observar en la poesía de Vilariño. Insatisfacción, bueno, el otro de los aspectos es insatisfacción expresada mediante el desplazamiento o postergación del deseo a un lugar y a un tiempo alejados de la hora. Es decir, el deseo siempre es mejor en el pasado o en el futuro, ¿no? Es la imposibilidad de saciarse en el presente. Y la simultaneidad que Vilariño la lleva al poema mediante la utilización de gerundios. Como sabemos, los gerundios expresan simultaneidad de acciones, y abruptos cambios de tema, ¿no? Esto no es otra cosa más que la negación de linealidad. Y el otro aspecto es la repetición y la velocidad. No poder estar en un solo lugar, siempre estar pensando de más, hacer muchas cosas a la vez, y evidentemente la negación del presente, ¿no? Entonces vamos a tomar algunos de estos elementos simplemente para ilustrárselos y que se den cuenta más o menos hacia dónde va esta lectura de la poesía de Vilariño, ¿no? Primero, nos vamos a enfrentar a que es una poesía que corta directamente el aliento, ¿no? El sentimiento de ahogo, es decir, de encierro y de falta de aire, se manifiesta en la respiración insuficiente y entrecortada.
Este rasgo que es físico, si se quiere, es decir, hasta en fisiológico, podríamos decirlo, en el poema se produce mediante la ruptura del ritmo y un afán de detener siempre el avance del verso. Los cortes de los versos, en Vilariño, por ejemplo, nos han enseñado que el verso, por ejemplo, es la unidad mínima del poema, ¿no? que contiene en sí mismo una idea como tal, el verso, ¿no? Y como tal, pues canónicamente, el verso debe contener una imagen concretada, ¿no? Eso es lo que nos enseña la academia, por así decirlo. Pero los poetas y las poetas están para romper precisamente esos preceptos en algún momento, ¿no? Entonces, lo que hace Vilariño, observamos, es que corta el verso en ideas que todavía no están concluidas, ¿no? O en un lugar en el que entorpece el encabalgamiento, ¿no? Y entonces parecieran de repente como versos muy abruptos, pero si nos ponemos a analizar, lo que hacen es verdaderamente cortar la respiración del poema, ¿no? La aceleración de la respiración cuando lo leemos responde al rompimiento del verso largo en unas formas fragmentarias más diversas. Por ejemplo, les voy a leer este poema, ¿no? Un poema que podría leerse, o bueno, una estrofa nada más, que podría leerse como un alejandrino, es decir, como un verso de 14 sílabas, ¿no? En realidad se fragmenta en combinaciones de 4, de 3, de 7, se fragmentan sus posibilidades y bueno, eso habla de que hay una intencionalidad de cortar la respiración de este tipo de versos, ¿no? Entonces de repente Idea Vilariña escribe: si yo digo me temo por espanto, si digo y no podré esta tarde por dejarme morir y nunca puedo, no quiero, no soporto decir verdad, decir exactamente dónde encontrarme y quién soy de noche en mi casa, ¿no? Entonces, de repente, este poema que en realidad Vilariño lo presenta en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos, en realidad podrían ser de algún modo, mediante otra lectura, podrían ser en realidad solamente 5 versos, ¿no? Es decir, 5 versos de 14 sílabas, pero como están de algún modo partidos en esta forma fragmentaria, pues es lo que nos genera que se corte el aliento, ¿no? Los versos de Vilariño no son libres ni en esa concepción que se tenía a mediados, bueno, desde finales del siglo XIX en realidad, pero que fue como la gran definición del verso libre, es decir, del verso que no tiene una métrica establecida como el soneto, como la silva, en esa franca combinación imparisílaba, ¿no? En los versos de Vilariño, lo que pudiera leerse con aliento sostenido, como les digo, en 14 sílabas, se fragmenta, se vuelve poquito aire, una manifestación que podríamos interpretar como una manifestación física de la desesperación, lo cual representa, como les decía, uno de los rasgos de la poética de la ansiedad, ¿no? El sofoco mediante el verso fractal imparisílabo que entorpece intencionalmente la respiración, cortándola y acelerándola, como cuando uno tiene ataques de ansiedad, precisamente. Pero el ahogo, en este caso, no es solo físico, ese es el asunto de la poesía. Por eso se puede perfilar muy bien una estética de la poética de la ansiedad, una poética de la ansiedad a partir de Vilariño, porque este ahogo no es solo físico, ¿no? Es decir, no solamente la experiencia de leer el poema en voz alta y tener esta simulación de la respiración agitada, sino que tiene correspondencia en y se relaciona con la angustiosa incertidumbre que propone la poeta, ¿no? En su poesía, la noche y la vida bastan para volverlo todo irrespirable, para volverlo todo sofocante. Escribe, por ejemplo, y me quedo sin voz, enterrada en mi aire. Pero también hay un sofoco en sus poemas que están dados por la imagen del encierro. Escribe, solo como un muerto en su caja doble, golpeando y aullando. Y también se da por esta imagen del vacío y la soledad que terminan siendo apabullantes e irremediables. Escribe, sin nadie, ni esperanza de nada, en la vacía, negra, sola, cerrada noche. Entonces podemos ver una concordancia entre la forma física propiamente del poema, es decir, su métrica, su capacidad sensible, pero también pues en su propia temática, ¿no? Entonces, bien, por mencionar otro aspecto de esta, digamos, de esta poética de la ansiedad, podríamos decir una poética que vuelve insoportable lo cotidiano, ¿no? Que también es otra característica, digamos, de esta
concepción de algún modo si podemos tener popular y que podemos leer en otras poéticas similares relacionadas con el desasosiego, relacionadas con la ansiedad, relacionadas como con una imposibilidad de tranquilidad, ¿no? La poesía de Vilariño vuelve insoportable la vida cotidiana, ¿no? Ella va a recurrir a un tono sincerista. El sincerismo surge después de Vilariño como un movimiento, digamos, como tal, pero pues nos referimos a pues un tono que raya entre lo confesional y de algún modo pues la propia experiencia de la poeta, ¿no? Eh, Vilariño recurre a este tipo de tono, a un tono muy mundano, pues es ahí donde se halla precisamente el desperfecto, ¿no? No en lo extraordinario, sino en lo más simple, que se vuelve impensable e insoportable a partir de la obsesiva contemplación del ir y venir en la mente y la descontextualización imaginaria que vuelve monstruosa absolutamente la cosa o las cosas más insignificantes y corrientes, ¿no? Como la cortina, la pared, la ventana, la mesa de bronce, la ropa, es decir, cualquier cosa. Vilariño escribe: quisiera estar en casa, entre mis libros, mi aire, mis paredes, mis ventanas, mis alfombras raídas, mis cortinas caducas, comer en la mesa de bronce, oír mi radio, dormir entre mis sábanas. Y este precisamente es el segundo aspecto propuesto para esta poética de la ansiedad, ¿no? La obsesiva contemplación de lo cotidiano, ya sea para encontrarle rasgos sublimes o para denunciarlo por su absoluta atrocidad. Todo se vuelve insoportable al final en los poemas de Vilariño, en estos nocturnos, pues. Lo que suena a reconforte hogareño se vuelve, sin razón, en una atrocidad absolutamente insufrible. Las cosas se bastan a sí mismas para ser terribles. Por eso se prefiere otra cosa que no esté en la experiencia inmediata, sino en el futuro que jamás va a ser condescendiente. Escribe Vilariño, escuchen. Quisiera estar dormida entre la tierra, no dormida, estar muerta y sin palabras, no estar muerta, no estar, eso quisiera, más que llegar a casa. Es decir, lo que nos ha construido antes, esta como cotidianidad, se vuelve de algún modo insoportable, ¿no? Al grado de que prefiere estar dormida entre la tierra y después dice, no, dormida no, quiero estar muerta. Es más, no estar muerta, no estar, ¿no? Es decir, en este rasgo en donde la cotidianidad y la propia vida se vuelven insoportables. Es decir, si la muerte no le es suficiente a la poeta, ¿qué otra cosa puede bastar, ¿no? Lo que Vilariño nos propone en realidad es una poesía de la desesperanza, ¿no? La única certeza que tiene es la de un futuro en el que la satisfacción no va a existir nunca, un futuro en el que cierto límite es solo la base de un escalón hacia abajo, siempre más abajo y siempre más oscuro. Esta reducción del futuro a cenizas y la certeza de que todo podría estar a peor representa otro rasgo propuesto, ¿no? Que es precisamente una poesía que se llena precisamente de vacío. Y bueno, aquí esta poesía que se llena paradójicamente de vacío tiene que ver con esto que les decía precisamente hace un momento, ¿no? La poesía de Vilariño no llena el vacío, ¿no? No salva, no va a tener esa función redentora que otras tradiciones le han otorgado a la poesía. Estamos acostumbrados a leer la poesía, o estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo a entender la poesía, sobre todo en siglos pasados, a entender la poesía como un aspecto redentor del espíritu humano, ¿no? En Vilariño va a ser el reflejo del vacío y va a ser su forma y su propia contención. La palabra en Vilariño no llena de sentido al poema, sino al contrario, lo vacía, lo aleja de un fin idílico y lo acerca a la experiencia de la nada, de la fútil esencia que encuentra desesperanzada, que la oscuridad lo es todo y el vacío es inevitable e ineludible. Pero no hay que caer en la trampa, no se trata de una poética de la depresión como tal, no apunta a ese vacío existencial que se satisface con la muerte meditada, es decir, pues con el suicidio, ¿no? No reflexiona la muerte porque hasta ella pierde sentido en la repetición. Escuchemos, si no, en este fragmento. Dice, de nuevo está la muerte rondando y como antes, escrupulosamente me roe todo apoyo, me quiere fiel y libre, me aparta de los otros, me marca, me precisa para mejor borrarme. En todo caso, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, es una propuesta de un abismo circular, ¿no? De un abismo que siempre se está repitiendo. Un laberinto cuya conquista parece ser un círculo de arena que no significa nada más que un círculo de arena.
Y ese es otro de los rasgos también de la poética de la ansiedad, ¿no? La perturbadora reiteración de una idea, de una palabra o una forma que termina, en la mayoría de los casos, vaciando su significado, reduciendo los significantes, como dice ella, a un cascarón, a puro cascajo. Esta poesía, como podemos ver, es una espiral surgido de una palabra condenada a ser hermosa y atroz a la vez. Una palabra muerta que no resucita en el poema porque la poesía ya no tiene esa función salvadora. Nada puede ser bello en la repetición y la ruptura. Nada puede vivir solo por el peso de su belleza. Si la palabra es hermosa, está vacía. Es oscura en cuanto no sirve ya de faro, no es ya el centro del verso ni del poema. No se encuentra ni a sí misma, ni encuentra el mundo, ni funda otro nuevo. Dice Vilariño, de nuevo está la muerte para mejor borrarme, ¿no? Y bueno, de aquí podemos hacer tal vez un salto para hablar de la imposibilidad precisamente dentro de esta perspectiva, y porque Vilariño va a proponer un estético de un estilo de estética o de imaginería del destriunfo, ¿no? Que no es por descarte una alegoría o apología de la derrota, ¿no? Su poesía no se regodea en la derrota como sucede en otros ejercicios literarios donde triunfan el fracaso y la autoconmiseración, la reflexión y el levantamiento desde las cenizas, ¿no? O sea, mucha poesía que está clavada o que está basada de algún modo en estos aspectos, pues sí, en la derrota, ¿no? Que están basados en estas ideas, pues como para después resurgir, ¿no? Un estilo potencial. La poesía de Vilariño no es una reflexión desde el fracaso, su superación y su cualidad de maestro de vida. Es simplemente una visión del no poder, la imposibilidad de la felicidad misma, de la vida y la belleza y hasta de la muerte, ¿no? Recuerden que ha dicho en el poema anterior, mejor borrarme. Y escuchen este, quiero y no quiero, quiero sí y cómo quiero, dejarlo estar así, olvidar para siempre, darme vuelta, pasar, no sonreír, salirme, en una fiesta grave, en una luz dura, en un aire cerrado, en un hondo compás, en una invulnerable, terminada figura. La imposibilidad es pues una barrera, pero no entendida como un obstáculo sorteable por la habilidad o el esfuerzo, sino más bien una limitación producto de la consciente meditación del propio espíritu, destinado a algo innombrable y difuso, pero lejano siempre del día, de la vida plena, de la idílica, de otros tiempos que se recuerdan, pero que ya no se experimentan, ¿no? Vilariño también escribe, esta limitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, la conciencia, la efímera, gratuita, cerrada e ensimismada conciencia, ¿no? Y bueno, y el otro aspecto que me gustaría platicarles ahora es que en la poesía de Vilariño suceden evidentemente muchas cosas a la vez, ¿no? Es una poesía que tiene preferencia por la simultaneidad, como se los decía hace un momento. Vilariño va a plantear una mente que está ocupada y que hace muchas cosas a la vez, ¿no? Como esta mente obsesiva, ¿no? Que no puede quedarse quieta en un solo punto, ¿no? Y ese es otro de los rasgos que se propusieron desde el inicio, ¿no? La simultaneidad que se lleva al poema mediante la utilización de gerundios o por el abrupto cambio de tema que rompe el orden lógico de las acciones y pensamientos en una negación de linealidad, ¿no? La mente enferma, es decir, la mente ansiosa en estos términos, no puede concentrarse, ¿no? Se dispersa, está aquí y allá al mismo tiempo. Aquí en un presente insoportable, allá en un futuro catastrófico y lóbrego, es decir, siempre es terrible, ¿no? Aquí la conciencia ensimismada, como dice Vilariño, allá la noche absoluta, como dice ella, es decir, la nada. El gerundio, que es desdeñado por otros poetas y que todavía se desdeña en muchísimos talleres literarios, es aquí simultaneidad y velocidad, descripción y acción simultáneas, ¿no? Porque el verbo está elidido. Una de las cosas que a nosotros nos dicen en clases de redacción, por ejemplo, es que sabemos que el gerundio no tiene una función adjetival, ¿no? Que el gerundio expresa una función de simultaneidad y que su uso más correcto, si se puede decir eso, está en cuanto esté más cerca del núcleo verbal, es decir, de la acción, de la oración. Pues Vilariño evidentemente va a usar el gerundio de otro modo para expresar esta simultaneidad, ¿no?
Es decir, en este pequeño ejemplo que les voy a leer ahorita, se existe, perdón, se nombra y se fulgura a la vez, todo en un instante. Escribe Vilariño, esta conciencia existiéndose, nombrándose, fulgurando un instante en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío. Aunque la simultaneidad pareciera oponerse al afán de fijación expresado por la repetición, es en realidad un síntoma de la misma obsesión, del todo abarcador que jamás alcanza a despegar, del ansia de todo desde una limitada conciencia que ni es desgana ni incapacidad, sino es pura imposibilidad. Hay que hacer una distinción ahí entre lo que es la desgana precisamente y lo que es precisamente y lo que sería enfrentarse a la imposibilidad, ¿no? Que sería también una condición propia del ser humano. La mente enferma, es decir, ya lo dijimos, la mente ansiosa, trabaja para nada, hace varias cosas a la vez, es incapaz de concentrarse, de poner atención más allá de la superficie. Se va a deslizar por esta acción, va a saltar a esta otra, intenta y prueba de nuevo para siempre terminar en nada, frustrada, sintiéndose vana e inexistente. Es decir, una falsa omnipotencia y omnipresencia. Pero también se obsesiona y hace un mundo de un detalle y repite hasta vaciar e inutilizarlo todo. Dice Vilariño, nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada, ¿no? Y bueno, también, y yo creo que ya con esto podemos terminar, ¿no? Otro rasgo del que me gustaría hablarles aquí, pues sería precisamente el de la negación del presente, ¿no? Que se expresa en un estilo de no vivir, desplazar la vida siempre o hacia el recuerdo, como se los contaba hace rato, o hacia el anhelo de lo inalcanzable. El último rasgo en esta propuesta es precisamente la negación del presente. La ansiedad expresada en el poema, en el nunca estar, en el vivir obsesionado con un pasado idealizado o previniendo un futuro cuya catástrofe es siempre posible y cercana. Sumergirse en un ayer insuperable, es decir, qué tristeza que todo lo mejor de nuestra vida siempre está en el pasado, o contemplar un mañana inalcanzable por terrible, ¿no? El ahora así se convierte en un lugar sin vida, en el que sucede todo hasta vaciarse, en el que el tiempo y el sentido, pues evidentemente desaparecen. Escribe Vilariño, soy mi padre y mi madre, soy mis hijos y soy el mundo, soy la vida y no soy nada, nadie, un pedazo animado, una visita que no estuvo, que no estará después. Y bueno, así, y para concluir ahora sí, podríamos conectar la poesía de Vilariño con una sensibilidad contemporánea surgida de la transformación de la experiencia del tiempo y el espacio gracias a las tecnologías que nos permiten y obligan, como lo podemos ver exacerbadamente desde hace un año, estar siempre conectados, negando la experiencia del presente para construir futuros catastróficos y añorar pasados inexistentes. Nuestro tiempo comparte con la poesía de Vilariño una predilección por la velocidad y lo inmediato, y podremos decir que sus sensibilidades se construyen mediante abruptos cambios de tema, intereses múltiples y la reflexión en lo que, por inmediato, aparentemente resulta superficial. Y por hacer, digamos, una comparación o una imagen pues concreta de esto, pues es prácticamente la manera en la que ahora, por ejemplo, obtenemos conocimiento a través de Internet, ¿no? Es decir, siempre por la superficie, ¿no? Siempre con múltiples intereses, cambiando siempre de tema. Eso es lo que hacemos cuando revisamos Facebook o cuando paseamos por videos de TikTok. Es decir, siempre hay un cambio siempre absoluto de tema y nunca profundizamos en realidad, siempre nos quedamos en la superficie, ¿no? La sensibilidad de nuestra época también, hay que decirlo, es un tanto desencantada, sobre todo en las generaciones que nos tocó vivir y tener conciencia de esa vida, ¿no? Durante los últimos años del siglo anterior y del milenio anterior, y esta, ¿no? Esta generación que, pues, o las generaciones más bien, que nos tocó adaptarnos al cambio tecnológico, a unas más eficientemente que otras, pero a fin de cuentas es una marca de nuestra generación, ¿no? Estamos desencantados, ¿no? Y esta idea concuerda con la obra de Vilariño en estos nocturnos, porque la ansiedad generada por la ilusión de un presente eternizado en el que hay que vaciarlo todo de significado y belleza para sobrevivir, en el que hay que enfrentarse a la vida, aunque se sepa
que se trata de una batalla perdida desde el inicio. Y es que, bueno, esta es la lectura muy general que se propone aquí, pues, para intentar comprender un poco pues una poética que fue atípica en su tiempo, ¿no? Pero que a lo mejor en este momento, fue celebrada también en su tiempo, evidentemente, ¿no? Pero digo, pero que, que justo en esta época, en este momento, nos puede, pues no sé, ayudar posiblemente a comprender otras poéticas, otros poetas, otras generaciones, pues que como el ambiente, la vida, el tiempo que nos ha tocado vivir, pues también demandan algunos de estos aspectos, ¿no? Muy bien, Aristides. Gracias, maestro. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Pues muchas gracias. Una extraordinaria exposición de este análisis, como les decía al inicio, en donde no me quise meter en lo más mínimo, porque yo sabía que íbamos a adentrarnos punto por punto justamente con este tema. Y bueno, para aprovechar el tiempo, simplemente pues hay que decir un par de cosas que llaman la atención, sobre todo para el final de lo que nos expone, en donde parece que hay una relación, digamos, de tipo, eh, le llamo especular, me refiero al especulum, al espejo, ¿no? Con la visión que tiene Idea Vilariño en los nocturnos y propiamente la realidad a la que nos enfrentamos actualmente, una realidad que se dice genéricamente la actualidad. En realidad, quién sabe desde cuándo, digamos, nos afecta bajo esa estructura, que es esta parte de la cancelación del futuro, un presente que parece hacer que confluya sobre sí mismo un montón de épocas y un montón de tiempos que al parecer le son ajenos al presente, o sea, crea una especie de síntesis de diversos tiempos. Esta nostalgia, además, por un pasado que no fue, que no será, etcétera, el sentimiento de fracaso, el fraude, todo esto, que nos describes a partir de la poética, por supuesto hace bien interesante, digamos, pensar en una posible poética, digamos, de, este, de este momento, a partir justamente de lo que nos describes en los nocturnos de Vilariño, ¿cierto? Claro, sí, es decir, podemos encontrar además, y no solamente en la poesía de Vilariño, en mucha de la poesía de su generación, incluso tal vez en la generación tal vez de poetas mexicanos, tal vez un poco más jóvenes, o sea, poetas que empezaron a publicar durante los años 30, ¿no? Y sobre todo después, una generación después, ¿no? Poetas que digamos como que al margen del canon, un poco desencantados como por la ruptura de este sueño latinoamericano que en realidad nunca se cumplió, pues empezaron a escribir también en otras tonalidades y en otros registros, pues poesía, pues sí, del desencanto, ¿no? Sí, que es una condición, en este momento de algún modo la vemos, no me atrevo a decir que exacerbada, ¿no? Pero yo empecé a estudiar los nocturnos de Vilariño, evidentemente hace mucho tiempo, ¿no? Los conocí por ahí del 2014, 2015, en un seminario del doctor Ángel Fernández Arreola en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, donde pues el asunto del programa era intentar rescatar pues ciertas poéticas de mujeres rioplatenses específicamente, ¿no? Entonces ahí leímos y analizamos, pues con el rigor que exige un personaje absolutamente admirable como el doctor Ángel Fernández, pues leímos a Vilariño, leímos a Ida Vitali y a Juana Vinosi, bueno, son poetas que crecieron en el Río de la Plata, ¿no? Ya sea del lado argentino o del lado uruguayo. Y de algún modo, pues de ahí surge mi interés en estudiar y en estudiar precisamente estos rasgos que de algún modo resuenan en nuestra contemporaneidad como
como te digo, ¿no? Como más o menos intentaba explicarles. Y bueno, de algún modo la pandemia nos ha enfrentado a la exacerbación de algún modo de ese sentimiento, ¿no? De ese sentimiento de la añoración por un pasado, ¿no? El asunto de las cosas que no se pudieron hacer, que ya no se pueden hacer, o que durante un momento específico no se pudieron hacer y que nos remiten al pasado, o lo hubiera hecho, ¿no? O al pasado, cuando sí se era feliz, y sí se podía salir, y sí se podía abrazar a los que queremos, y hacia el futuro, en un momento también muy catastrófico, ¿no? Cuando no teníamos certeza de las vacunas, no sabíamos qué hacer. Entonces, de algún modo, esta lectura, ahora que la he retomado por los 100 años, ¿no? 101, ahora en el 2020, pues sí, nos habla de un momento que sigue latiendo pues en nosotros, ¿no? Que sigue latiendo y que gracias a esta enfermedad, que ya no es una enfermedad simbólica como la ansiedad que estamos proponiendo, sino que es una enfermedad que está allá afuera y que nos está ahí, pues, y que gracias a eso, pues, se disparan de algún modo todos estos elementos o este mal, esta Sí, marca. bueno, es peculiar y bien interesante pensar eh, justo en la resonancia de un trastorno que cada vez es más, digamos, eh, común o conocido, o quizás más cercano, más bien, ¿no? Cada vez es más cercano a raíz justamente de las circunstancias de nuestro tiempo, sobre todo en la pandemia, aunque las circunstancias ya daban para que esto empezara a ocurrir desde antes de la pandemia, pero sí, ¿no? Un trastorno cada vez más cercano. Y bueno, el reflejo tan bien estructurado en una poética a nivel formal y a nivel temático, que bueno, pone la base nuevamente a la pregunta, ¿no? Justamente desde dónde estamos eh, pues traduciendo, digamos, la experiencia poética hacia la escritura, ¿no? Y bien lo decías que me parece súper interesante justo, ¿no? Que pues son cosas que por supuesto nos sirve muchísimo conocer para poder aproximarnos a una escritura de nuestro tiempo, aun cuando esto no sea quizás tan necesario, ¿no? Aun cuando podemos decir como, pues, ¿para qué queremos una poética de nuestro tiempo? Pero bueno, ahí está un ejemplo eh, y varios, como nos comentas, pero bueno, hoy conmemoramos uno en específico, bien interesante, ¿no? Por su precisión, la precisión con la que eh, parece que describe nuestras circunstancias. Claro, de algún modo, eh, lo que mencionas es interesante, ¿no? Porque de algún modo la unión de fondo con forma, ¿no? Es un ideal. Y lo que observamos en poetas como Vilariño es una ruptura de algún modo del canon, como más o menos les intenté explicar hace rato, ¿no? Es decir, incluso hay ahí la utilización del gerundio como de manera adverbial, hay también un verso como que parece como muy caótico, ¿no? Un verso que parece como muy aleatorio en muchos sentidos, una poesía que tiene un tono no poético en cierto aspecto, ¿no? Es decir, que tiene un tono que es muy complejo, como ya lo vimos, ¿no? Pero que tiene un tono que no es poético como tal, ¿no? Es decir, un lenguaje de algún modo, perdón, que no está regodeado en el uso preciosista del lenguaje. Es decir, vemos algo como muy cotidiano y opuesto a lo que se podría considerar pues un estilo de tradición, un estilo de canon, ¿no? Y sobre todo en estas tradiciones que emanan y que surgen del sur, ¿no? Que son de algún modo muy rigurosas, que son de algún modo, pues, pues sí, muy apegadas a cierta idea, eh, pues no sé, clásica, posiblemente de los géneros, ¿no? Entonces vemos de algún modo también esa conjunción, ¿no? En esta poética, pues peculiar, en esta poética única, esa conjunción de forma, ¿no? Y
lado, pues sí, también está ahí el aspecto de la propia universalidad, ¿no? A fin de cuentas, la poesía, eh, en general, Listo. Adelante, maestro. bueno, pues retomando un poco, Aristides, pues bueno, sí, hablando de nos habíamos quedado hablando un poco acerca de este sentido también como de la universalidad de la experiencia poética, ¿no? De algún modo, la poesía y las artes se entienden no solamente desde perspectivas antiguas, sino también desde perspectivas contemporáneas como un acto de comunicación, ¿no? Es decir, como un acto de un vínculo que de algún modo vuelve a las artes, vuelve a la poesía, una experiencia comunal, ¿no? Aunque su escritura y su reflexión sean muchas veces ensimismadas o en la privacidad, de algún modo únicas, ¿no? Pero de algún modo tiene esa concreción en la obra de Vilariño, esa concreción de la universalidad, ¿no? Es decir, resulta muy interesante cómo podemos leer distintos tiempos y más bien distintas temporalidades en estos poemas específicamente. Eso me parece una maravilla. O sea, porque Vilariño, como te comentaba hace rato, Vilariño, rompiendo todo, pues, logra de algún modo ese ideal poético desde la antigüedad, que es la unión de algún modo del fondo, de la forma, que significaba como una belleza superior, que te estaba antes conectado con muchas otras cosas, pero Vilariño lo logra rompiéndolo todo, ¿no? Es decir, escribiendo una poesía contracanónica, una poesía de la cotidianidad, una poesía muy sincera, pero profundamente meditada, ¿no? Es decir, ahí radica precisamente la complejidad y la maravilla. Y a mí me gustaría también pues que esto sirva como, si no conocen la obra de Ida Vilariño, que se acerquen precisamente a su obra. Y creo que los nocturnos también la poesía de... Eh, claro, no sé si quisieras compartirnos, ya para ir cerrando, digamos, la sesión, algunos ejemplos más, algunos comentarios Sí, justamente sobre me los temas. gustaría leerles un poema, me gustaría compartirles un poema precisamente de estos nocturnos, este, que se llama Si muriera esta noche. Es un poema muy interesante. No recuerdo si este está en los nocturnos, pero bueno, es un poema muy interesante que también tiene esta temática de la cual hablamos hace rato, ¿no? Donde podemos identificar estos puntos que les mencionaba hace rato sobre la repetición, la reiteración obsesiva de una idea, los versos que nos cortan el aliento, todo eso lo vemos en este poema que se llama Si me muriera esta noche. Si muriera esta noche, que ya desde el título pues ya anuncia, digamos, como un escenario absolutamente catastrófico, pero veamos cómo se cumple en el poema en algún modo. Y cómo se une pues este asunto de la formalidad y la sensibilidad, es decir, cómo se recibe el poema en su materialidad sonora, ¿no? O en su ejecución oral, pues, o sea, la poesía, sabemos que la poesía, pues, canónicamente tiene un origen en la voz, ¿no? Y sabemos que la poesía, ante todo, es ritmo, ¿no? Es decir, la poesía, ante todo, es, pues el sonido, ¿no? La melopea, el sonido que está ahí. Entonces, escribe Vilariño, si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que el afán cesó, y la luz ya no fueron unas espadas, y el aire ya no fuera unas de espadas, y el dolor de los otros y el amor y vivir, y todo ya no fuera unas de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Y de algún modo es un poema absolutamente devastador, ¿no? Y es devastador en todo sentido, ¿no? Es decir, devasta su propia tradición, se devasta a sí mismo, la poeta se devasta a sí misma, es decir, es un poema que de algún modo podríamos decir que en su aparente sencillez, pues conlleva una complejidad
técnica y una complejidad del lenguaje que también es muy interesante como la logra la poeta, ¿no? Sí, pienso sobre todo en algunas poéticas que también tienen que ver con la ruptura, con la imagen de un mundo desquebrajado, que justamente crean un nuevo orden de sentido, el sentido poético, quiero decir, a partir justamente de expresarse formalmente a partir del desorden, del caos, de la hibridación, del collage, por ejemplo, de elementos, etcétera. Y es, digamos, bien interesante cómo IDEA logra eh, esta, eh, pues digamos, esta gran suma de aspectos, ¿no?, de la experiencia eh, a partir justamente de, 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 la quebradura pues, en los versos, de la ruptura de lo que pudiera haber sido un alejandrino, etcétera. Y además, pues bueno, crear con ello un sentido distinto de la contemplación del mundo, que es esta que nos propones, ¿no? Que digo distinto por no decir horrendo, ¿no? Porque visto desde la actualidad, pues, ¿no? Esta nostalgia por lo perdido, la incertidumbre, etcétera, nos debe parecer justamente profundamente angustiante. Y creo justo, pues bueno, ya para redondear un poco lo que hemos dicho hasta ahora, que el elemento simbólico, ¿no?, digamos, la banderita que señala justamente la conquista de esta tierra es la ansiedad, ¿no?, la idea de la ansiedad. ¿Cómo es que idea idea Vilariño, quiero decir, ¿no?, la construye a través de la poesía? Una vez más, bueno, nos alegra, pues, en el encuentro de poesía poder compartir con la audiencia que nos escucha eh, las posibilidades que hay detrás de este género literario, de expresión y de pronunciamiento respecto al mundo, de su contemplación, de su eh, eh, eso, ¿no?, de su expresión, de la expresión de la realidad, del tiempo, del mundo, etcétera, a través de la escritura y la literatura, que como bien decías, Alfonso, no tiene necesariamente que ser eh, revelatorio, salvífico, eh, de resurgimientos y grandilocuencia, ¿no?, que a veces eh, a ello nos encierra una cierta idea de la poesía, ¿no? Y bueno, idea es justo una gran autora que nos propone, incluso podría decir eso, ¿no?, hasta una forma distinta de ver a la poesía. Claro, y bueno, eso, ya nada más como de manera general, pues también responde un poco como a las exigencias posiblemente de su tiempo y de su propia circunstancia, ¿no? Pero el valor, como te decía hace rato, pues radica también en el asunto de volverlo una experiencia universal a fin de cuentas, ¿no? Y creo que también, pues para decirlo en términos llanos y cerrar esta charla, también es de notarse es importante el, el derecho que se construye, bueno, no es un derecho, lo estoy expresando de una manera errónea, pero la posibilidad, ¿no?, que se construye la poeta de cantar, ¿no?, a la tristeza, al desencanto, de cantar a la imposibilidad, ¿no?, de reconocerse de algún modo humanamente, al menos en la experiencia propia del poema, evidentemente, no estamos hablando de la autora, no estamos hablando de la voz que está ahí en el poema, de reconocerse posibilitado para la felicidad, ¿no? Sí, imposibilitada verdaderamente, ¿no? O sea, reconocerse en un déficit, digamos, respecto a sus demás contemporáneos, respecto a su generación, etcétera. Eso también es interesante y lo vamos a observar después, y nada más por hacer como un salto en el tiempo, lo vamos a observar después, por ejemplo, en una generación de escritores, escritoras de Internet, ¿no? Por ejemplo, a principios de la década pasada, ¿no? 2010, 2011,
Bueno, en Estados Unidos todo esto surgió a lo mejor posiblemente una década anterior, ¿no? Es decir, a principios del milenio, ¿no? Ajá, Una, que es muy similar a la permisividad poética, probablemente, o a estos poetas que narraron su tiempo, ¿no? Como la desesperanza del cambio de siglo, poéticas muy tristes, el nuevo sincerismo, poéticas basadas en la tristeza, después las poéticas del Xanax, ¿no? Las poéticas claro. propiamente de la ansiedad, poéticas que surgían de la imposibilidad de estarse quieto gracias al Internet, como lo platicábamos hace un rato. Es decir, va a tener de ahí como muchas correspondencias a lo mejor con eso. Sería interesante posiblemente, si es que nadie lo ha hecho después, trazar a lo mejor ese tipo de influencia o ese tipo de historia en la literatura, ¿no? Posiblemente para acotar, pues partiendo de Vilariño hacia estas generaciones de otro desencanto por otras razones, pero que existen, ¿no? Y que seguramente van a surgir otras poéticas después, otras poéticas similares durante este periodo de incertidumbre que hemos estado viviendo, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a vivir como un periodo de esperanza después de que acabe la pandemia, ¿no? Pues algo Claro. similar a lo que surgió en los años 20 después, pero después va a haber otro periodo de algún modo como de desencanto. Entonces sería interesante igual trazar esa historia, ¿no? Esa historia de, pues sí, del destriunfo. Ajá, a nivel, como decías, temático y formal, ¿no? Sí, 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 a nivel temático y formal, ¿no? O sea, trazar verdaderamente pues, lo que sería una poética, ¿no? Una teoría que Porque, nos permita entender desde ese punto de vista la poesía, que a fin de cuentas es para lo que se piensa la poesía, ¿no? porque además pienso no solamente en la poesía como género literario, aunque eso es como lo que nos reúne, digamos, en este encuentro, sino también en dimensiones del pensamiento, por ejemplo, filosófico, de investigación, en ciencias sociales, paradigmas académicos, digamos, de comprensión del mundo, justamente del mundo del nuevo milenio, hasta nuestros días, que se han transformado justamente en esa misma tesitura, ¿no? La tesitura del fraude, del fracaso, de la imposibilidad, de un tiempo robado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de, por no aludir, para empezar, a todas las narrativas que se abrieron en torno al concepto de posmodernidad, ¿no? Claro, Son un montón, ¿no? Eh, claro. pero que hoy son, digamos, se deben leer de manera distinta, ¿no? No es una posmodernidad tan simple. Y creo en Miguel Vilariño hay esto, este germen como bien dices, en este reconocimiento de uno mismo en la imposibilidad, como una sensibilidad universal, ¿no? Es justamente, quiero pensar, creer, quizás con la esperanza que no hallaríamos en los nocturnos, quiero pensar en la posibilidad justamente de, de releer, digamos, eh, estos paradigmas, pues, estas formas de concebir el mundo a partir de una poética que se conmemora sus 101 años, ¿no? Claro, sí, es interesante lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, ahora pienso, ¿no? En que, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pues, o sea, si nos remontamos a la, pues incluso a la antigüedad griega, ¿no? También estaban estos cantos en donde el individuo, de algún modo, o el sujeto, de algún modo, era imposibilitado de lograr cierta, no podemos llamarle felicidad, pero cierta realización, ¿no? En los términos de la cultura que queramos, cierta realización, pero casi siempre la imposibilidad que se cantaba era una imposibilidad dada por la naturaleza, ¿no? Por los dioses primero, después por la naturaleza, después por una condición del tiempo, ¿no? La época que abrumó a tantos poetas en el 19, por ejemplo, ¿no? El cambio abrupto de una sociedad que se va volviendo industrial y que uno se encuentra de repente en la soledad, el aburrimiento de la vida contemporánea que cantó Baudelaire, o sea, siempre había un contexto, ¿no? Yo creo que el cambio que propone en los nocturnos Villarino, en ese sentido, y después ya en poetas más cercanos a nosotros, es que esa imposibilidad está en uno. O sea, esa imposibilidad está precisamente en el individuo, ¿no?
Ahí se podría conectar con lo que platicabas de estas poéticas que surgen después de la posmodernidad, en este contexto como teórico, analítico, etcétera. Pero es interesante, es decir, es interesante cómo no hay en realidad un Dios que esté detrás de esta imposibilidad poética, ¿no? O desde Sí, un esta dios en poética, sentido simbólico, ¿no? sí, o sea, un Dios o una fuerza, ¿no? O sea, esa fuerza está en el propio individuo que no puede lograr de algún modo o el triunfo o la felicidad, ¿no? O ver la vida desde un panorama más o menos agradable, vivible, etcétera, ¿no? Que reconoce además el vacío de significado que hay detrás de ese tipo de... Claro. Y que además también es una contrapuesta, que se contrapone de algún modo como a ese sentimiento de esperanza de la posguerra, ¿no? Que pues en Latinoamérica nos vimos contagiados muy malamente, pues por un estilo de nueva colonización que venía como desde el norte siempre, ¿no? Entonces, como esa idea de progreso que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial, o más o menos esa situación como de esperanza que se vive después de todo eso, ¿no? La irrupción de nuevas tecnologías que iban a aparecer. Pues en México estábamos viviendo como el sueño, era extendido de algún modo a un estilo de espíritu que latía, ¿no? Y de algún modo este desencanto pues también se opone a eso y es interesante verlo también desde esta perspectiva. La maravilla de la poesía y del análisis poético es que nunca se van a agotar las perspectivas de análisis, ¿no? Es decir, y siempre va a surgir de algún modo una nueva forma de entender la poesía, ¿no? Claro. Algo que nos permite el análisis poético es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que podría suceder en otras artes, la poesía es un fenómeno que siempre está vivo, de algún modo. Entonces siempre lo podemos ver a la luz y escapar a este rigor, por ejemplo, que se impone desde ciertas perspectivas de la historia del arte, de estudiar el pasado con las herramientas del pasado. Entonces, la poesía, como siempre se está innovando en su interpretación, pues siempre novedosas, ¿no? Por eso no dejamos de sorprendernos todavía con la Ilíada, le seguimos encontrando un montón de lecturas, por ejemplo, ¿no? O con nuestros propios poetas mexicanos, etcétera, poetas Claro. mexicanas también, ¿no? Entonces, esa es la maravilla. Entonces, que esto también sea como un estilo de invitación a quienes nos ven, específicamente a los estudiantes universitarios, pues de que se acerquen a la poesía también, no solamente por el papel que juega en nuestros sentimientos o por el papel que puede jugar para definir a lo mejor algunos de nuestros rasgos, ¿no? Porque para eso sirve también la poesía, ¿no? Leemos a Sabines en cierta etapa de nuestra vida, ¿no? Leemos a Lizalde en otra etapa, etcétera, pues, ¿no? Pero que también se acerquen desde este punto de vista crítico, que se acerquen desde este punto de vista a lo mejor más analítico, porque detrás de todos estos problemas de poesía, poéticos que planteamos aquí, por ejemplo, relacionados con la ansiedad, la imposibilidad, etcétera, detrás de eso, lo que en realidad está, pues es un problema fundamentalmente humano. O sea, es un problema. La pintura, por ejemplo, tiene problemas de representación, el cine, etcétera. La poesía, el problema que está de fondo es un problema siempre humano, ¿no? O Uh-huh. sea, superar los problemas técnicos, etcétera, que pudieran estar ahí, pues la poesía siempre nos va a revelar algo y en ese sentido la poesía nos enseña cosas de nosotros mismos. Esa es otra maravilla, ¿no? Hay que escarbar un poco más para lograr de algún modo esa revelación del poema, ¿no? Que también es algo como muy romántico, trillado, ¿no? Pero eso es lo que está verdaderamente en el fondo del poema, ¿no? Por muy sencillo que sea aparentemente el poema, etcétera. Ahora, algo que quiero igual aclarar para la gente que nos está escuchando y quizás no conozca la poesía de Ilía Vilariño, es que, bueno, esto es un discurso secundario a su poesía, ¿no? Porque su poesía es por sí sola una lectura impresionante. Su poesía ya da justamente esa revelación, ese efecto literario tan, de, pues de desasosiego como eh, lo has descrito y con un muy profundo análisis. Sus propios poemas lo dan, lo entregan, ¿no?
Entonces, la invitación es simplemente que se acerquen, ¿no? Nosotros nos hemos encargado simplemente de darles algunos aspectos y herramientas para que contemplen, digamos, o tengan a consideración respecto a esta importantísima poeta uruguaya. Pero no sé si estés de acuerdo conmigo, Alfonso. Sí, claro, a fin de cuentas, descubrir que independientemente de las latitudes, independientemente de las temporalidades, pues los poetas, pues siempre nos hablan desde nuestro tiempo, o sea, siempre nos van a hablar en nuestro tiempo, y eso es una maravilla. Lo que nosotros ofrecemos aquí, lo que podemos ofrecer, a lo mejor desde una perspectiva crítica, etcétera, pues es precisamente un acercamiento a cierta lectura, ¿no? Es decir, me gustaría que leyeran esto con este cristal que es el mío, ¿no? Pero el poema existe en sí mismo y es grande en sí mismo y bueno, el cristal solamente es para que, pues yo se los propongo y ustedes pueden usarlo o no usarlo. Lo importante siempre va a ser el poema, como dices, ¿no? Y pues Claro. sí, no me queda más que volverles a recomendar que lean a Aida Vilariño. Su obra, pues bueno, es también, pues, abarca muchos temas, etcétera, ¿no? Yo en este momento, pues, las invito a que lean Los Nocturnos. Hay mucha obra suelta, de algún modo, de Aida Vilariño en internet. Sus obras completas y sus diarios, no tiene mucho que se publicaron, que se compilaron, que habrá, no tengo el dato exactamente ahorita en la cabeza, pero no tiene mucho que se publicaron, etcétera, pero hay mucha de su obra disponible en muchos sitios de internet, así es que bueno, solamente basta ahí que googleen Idea Vilariño, poemas, y van a conocer a esta impresionante poeta Aristides. Y bueno, si quieren ahondar aún más en los aspectos de la poética de la ansiedad en los nocturnos, pues pueden encontrar justamente este cascajo puro, que es el artículo del maestro Alfonso Valencia, en la revista Carátula de Nicaragua. Publicado en 2021, está en internet, es un acceso completamente gratuito. Entonces, está la doble invitación a que lean el artículo del maestro Alfonso y que se acerquen a la poesía de Idea Vilariño, que es una poética ultra vigente, ¿no? Entonces, pues bueno, llegamos al final de esta actividad. No me resta más que invitarlos e insistir en que sigan las actividades de la Feria Universitaria del Libro. En verdad está llena de sorpresas, de cosas bien interesantes. Y bueno, querido Alfonso, ¿algo que quieras añadir? No, Aristide, pues solamente agradecer este esfuerzo bueno, que has encabezado durante estos 3 años consecutivos de intentar ofrecer lecturas. Lo que hemos hablado aquí el año pasado posiblemente era igual que es importante el espacio para la creación, evidentemente dentro de este tipo de eventos que se hacen con un trabajo inmenso, ¿no? Un equipo, una institución como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es importante también, pues, dar espacio a la propia reflexión de la poesía, ¿no? Y creo que eso, pues, es un trabajo necesario, ¿no? Es un trabajo que además le da otro rigor a la manera en la que leemos, a la manera en la que creamos, ¿no? El ejercer la crítica es lo que permite, ¿no? Que se abran las posibilidades, de algún modo, desde la misma creación, ¿no? Es decir, eh, me parece una maravilla que exista este espacio, pues que sí, que está centrado en la crítica, que está centrado en la teoría y que nos permite leer la poesía no solamente desde los propios creadores, no solamente desde el espacio del creador, sino del el otro paso que sigue después de la creación, ¿no? Que es precisamente la lectura atenta, la lectura, pues sí, que nos ofrece, a fin de cuentas, otra visión del mundo. Entonces, eso me gustaría agradecerte. Me gustaría también agradecer a las autoridades de la universidad que permiten que todo esto sea posible y que llegue a muchas personas y sobre todo a muchos estudiantes, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a las personas que estén viendo esto. Y pues bueno, pues muchas gracias, Aristides. Claro, Espero aprovechamos justo para agradecer a la gente que nos acompaña, a la gente que nos ha seguido eh,
pues hasta el final de esta sesión y siguen las actividades también del encuentro de poesía. No se lo pierdan, tenemos un line-up, digamos, de invitados maravillosos y de invitadas maravillosas, geniales, novedades increíbles, que estoy seguro que no los van a decepcionar. Entonces, pues queda la invitación. Muchas gracias, Alfonso. Tú sabes que esta es tu universidad, las puertas están abiertas. Aquí al encuentro de poesía, a la Feria Universitaria del Libro, nos da mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, llegamos al final de la sesión. Te agradezco muchísimo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Aristes. Chao. La FUL agradece tu asistencia.